Satanás encadenado. Mentira o realidad. El enigma del milenio que nadie nos ha contado. Amén. Bueno, voy a darles un resumen de lo que vimos en el tema anterior para que entremos en contexto y podamos tener, recordar lo que habíamos visto. En el estudio anterior habíamos presenciado lo que es el desenlace pero más dramático de la historia redentora, ¿verdad? Y era la gran cena de Dios, donde las aves se sacian de los ejércitos del anticristo derrotados. Y habíamos analizado, mis hermanos, analizado gramaticalmente cómo la bestia fue apresada y lo vimos que era un auristo pasivo, que ese era como el clic histórico, y cómo los ejércitos fueron muertos, que lo vimos que era un auristo pasivo, que era básicamente el acta de función divina. También descubrimos el impactante, o mejor dicho, la impactante verdad, la bestia y el falso profeta, según la escritura, son lanzados vivos al lago de fuego. Y recordemos, no es aniquilación, sino un tormento consciente y eterno. Y comenzamos aquí, ya en este punto del estudio anterior, comenzamos el debate milenial y crucial, ¿verdad? Y lo vimos con evidencia histórica irrefutable. Conocimos también, yo mencioné algunas cosas, como los primeros cristianos, por ejemplo, Justino, Ireneo, Tertuliano, que conocieron directamente a los apóstoles, ellos creían en 1000 años literales, no simbólicos. Entonces aquí quiero recomendarles, aprovechando, ¿verdad?, el espacio, en mi canal, les voy a compartir aquí en la barra de los comentarios, voy a compartir 2 links. Uno es donde tengo 2 lecciones que se trata y se llama Estudio del Premilenialismo, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver y conocer sobre esta postura. Luego les voy a compartir el otro link que tiene que ver con, que está titulado como Pre, Mid, Post o AMI, las 4 posturas, es decir, premilenialismo, el mid tribulacionismo, el postmilenialismo y el amilenialismo. ¿Para qué les quiero compartir esto? Porque ya ustedes saben que nosotros, nuestra postura, por lo menos, nosotros somos premilenialistas, no estamos defendiendo como para tener razón, esa es la postura que nosotros creemos con la Biblia en la mano. Ahora, este segundo link que yo les voy a compartir, ¿verdad? Que es del pre, del mid, del post o del amilenialismo, son las 4 posturas donde usted va a poder ver, analizar y estudiar las 4 posturas, donde usted con su Biblia en la mano, usted va a poder determinar cuál es, si usted no tiene ninguna postura, cuál es la más congruente o cuál es la postura que usted considera que puede ser la que usted diga, no, esta es más lineal. No para que usted elija una como nos han enseñado en las iglesias. Los pastores enseñan cuál es su postura, la enseñan y nunca hablan de que hay otras posturas por miedo a que les contradigan o que les digan algo en contra de lo que ellos creen. Ya nosotros tenemos una postura. Usted no tiene que creer exactamente como nosotros creemos. Son posturas que no son vinculantes a la salvación. Por lo tanto, no tienen algún poder de salvación como tal. Simplemente son temas escatológicos. En este caso, las posturas son secundarias. Entonces, no son vinculantes a la salvación. Así que si usted dice, no, mira, Luque, yo no creo como ustedes que creen en el premilenialismo, para mí la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, pero hasta la mitad. O Luque, para mí la iglesia sí va a pasar todo el periodo. O como otros piensan que la iglesia está viviendo ahora el milenio, no importa. Para eso están esos 2 links ahí para que usted conozca, uno, la postura, digamos, del premilenialismo, hay algo interesante que ustedes van a conocer, y la otra es para que ustedes vean las 4 posturas. Y si usted no tiene una postura definida como tal, usted puede elegir todo ese estudio, el segundo, el pre, mid, post y el AMI, ustedes van a ver, todas estas fueron hechas con respeto en cada una y ustedes van a ver tanto sus fortalezas como sus debilidades. Amén. Y se las comparto para que ustedes puedan tener una postura, que ustedes abran la Biblia y con la Biblia en la mano ustedes puedan elegir, al que no tenga una postura o que no sabe cuál es correcta, ustedes pueden elegir libremente sin que nadie le imponga a usted la creencia que una persona tiene, sino que usted pueda llegar a elegir con la Biblia en la mano. Porque si usted cree en una postura o sigue una postura por lo que a usted le han impuesto, usted solamente tomó los lentes prestados de otra persona. Así de simple. Amén. Entonces ahí se los dejo y las comparto. Entonces, vamos a ver el resumen del tema que vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a enfrentar a la pregunta que divide básicamente interpretaciones. Y la pregunta es, ¿puede un ser espiritual como Satanás ser literalmente atado? Vamos a analizar, mis hermanos, para esta pregunta, vamos a analizar gramaticalmente los 3 aoristos enfáticos de Apocalipsis 23, que dice, arrojó, encerró y selló. Y vamos a descubriendo que implican neutralización total, no una restricción parcial. Vamos a resolver también lo que es el enigma, ¿verdad? En Lucas, capítulo 10, versículo 18, cuando dice Jesús, yo veía a Satanás caer, que básicamente los amilenialistas lo mal utilizan y vamos a demostrar, y lo digo con respeto, no estoy en contra de ellos, somos hermanos en Cristo, pero vamos a demostrar con la gramática griega irrefutable que
esta palabra vivieron en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis, es un aoristo ingresivo, es una resurrección física literal, no una vida espiritual del alma. También vamos a conectar con Daniel 7, con Apocalipsis 20, revelando la secuencia profética que destruye la teoría de recapitulación. Amén. Ahora, para iniciar, imaginemos esta escena. Un ángel desciende del cielo con una llave gigante y una gran cadena en la mano. No es una metáfora, ojo, no es una metáfora, es una visión literal que el apóstol Juan vio. Esa cadena no es, pongan atención, esa cadena no es de acero terrenal, es de autoridad divina. Y con esta cadena, de verdad, el ángel ata a Satanás, pero aquí, mis hermanos, surge una objeción filosófica. Pregunta es, ¿cómo atar a un ser espiritual? Es la pregunta que muchos la usan para espiritualizar Apocalipsis 20. Ellos dicen, son símbolos, no son eventos literales. Pero aquí hay un problema. La misma Biblia que describe ángeles con llaves y cadenas también describe a Satanás hoy mismo atando a Ananías para que mienta. Vean, lean Hechos 5:3, pidiendo permiso incluso a Satanás, pidiéndole permiso a Dios para zarandear a Pedro. Lucas 22:31. Y rugiendo, dice la escritura, como león buscando a quien devorar. Primer libro de primera carta de Pedro 5:8. Entonces, si Satanás puede atar espiritualmente hoy, ¿por qué Dios no podría atar a Satanás literalmente el día de mañana? La gramática griega, mis hermanos, de Apocalipsis 20, versículo 3, revela la respuesta. Son tres auristos enfáticos: arrojó, encerró, selló. Que juntos estos tres forman el certificado de encarcelamiento divino. Entonces les pregunto a ustedes, ¿están listos para ver la cárcel celestial donde Satanás pasará 1000 años? Bueno, quiero decir esto, el que es estudioso de la Biblia se va a topar aquí con una pregunta. Y la pregunta es, ¿puede un ser espiritual ser atado? La respuesta a esa pregunta, mis hermanos, se centra en el significado de la palabra atar. Sin duda alguna, el apóstol Juan utiliza un antropomorfismo, es decir, utiliza un vocabulario humano para expresar una verdad que de otro modo sería incomprensible a la mente humana. Exactamente como cuando en el Antiguo Testamento se habla del brazo de Dios, el dedo de Dios, la boca de Dios, o cuando dice, y se arrepintió Dios. Atar a Satanás, mis hermanos, es una manera de decir que Satanás es neutralizado, hecho inactivo o inoperante el periodo de tiempo durante el cual es atado de 1000 años. El texto debe, mis hermanos, ser estudiado y analizado con muchísimo cuidado y debe dejársele a la Biblia hablar y permanecer por sus propios méritos. Por ejemplo, como lo expresa el erudito Robert H. Mounce. Leo textualmente y abro cita de lo que él dice. Dice Robert H. Mounce, el erudito Robert H. Mounce dice, es necesario dar una atención cuidadosa al texto de Apocalipsis en sí mismo. Todo lo que el texto está diciendo es que durante un periodo designado como 1000 años, Satanás es atado y echado en el abismo, el cual después es cerrado y sellado. El propósito del encarcelamiento no es el castigo, es evitar que engañe a las naciones. Las cuidadosas medidas tomadas para asegurar su custodia son comprendidas mucho mejor como que implican la completa cesación de su influencia en la tierra, en lugar de restringir sus actividades. Cierro cita de Robert H. Mounce. El doctor Robert Mounce está subrayando la lectura literal del texto de Apocalipsis 20 del 1 al 3. El punto central de él es, el texto leído en sí mismo, sin añadidos interpretativos, dice claramente que, número 1, Satanás es atado, es una acción específica. Número 2, es echado al abismo, es cambio de ubicación. Número 3, el abismo es cerrado y sellado, son medidas extremas de seguridad. Número 4, esto va a durar o dura 1000 años, es el periodo designado. Y número 5, el propósito, ¿cuál es? Evitar que engañen a las naciones, es la neutralización total. El énfasis, mis hermanos, es en completa cesación, no solo restricción. El doctor Mounce argumenta que el triple procedimiento, atar, echar, cerrar y sellar, implica una interrupción total de la influencia satánica en la tierra. No, ojo con esto, no es que Satanás esté limitado o frenado, no, sino completamente inoperante durante ese periodo de 1000 años. Si el propósito fuera solo restringir, no eliminar, su influencia para permitir la evangelización, como señalan, por ejemplo, los amilenialistas, entonces, ¿por qué el texto describe medidas tan extremas como cerrar y sellar el abismo? Esas medidas sugieren incapacitación total, no restricción parcial. Por ejemplo, el doctor Mounce concluye diciendo lo siguiente, ojo, la descripción textual favorece, lo que él dice, ¿verdad? La descripción textual favorece la interpretación premilenial literal. Satanás será totalmente neutralizado por 1000 años futuros, no meramente frenado durante la era presente de la iglesia. Ahora, la cuestión aquí es si el encarcelamiento o confinamiento de Satanás en el abismo, tal como lo describe en Apocalipsis 20, del 1 al 3, es un acontecimiento limitado que permite a Satanás ciertas actividades, como por ejemplo, esto que estoy diciendo, como lo afirma William Hendrickson. Ojo lo que dice este hombre, y leo
Abro cita y leo textualmente lo que dice Hendrickson. Dice él, el diablo no está atado en todo sentido. Ya voy a decir por qué él dice esto. El diablo no está atado en todo sentido. Su influencia no está destruida completamente. Por el contrario, dentro de la esfera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para mal, él brama furiosamente. Y aquí tengo que decirlo, el doctor Hendrickson está explicando la visión amilenial de Satanás atado, porque él tenía el pensamiento amilenialista. Para él, para Hendrickson, el atado no significa eliminado, sino restringido en ciertas áreas. Satanás, ¿verdad? Según esta postura, sigue activo y furioso donde Dios le permite, tentando, acusando, engañando, pero no puede impedir, según ellos, impedir la expansión global del evangelio durante la era de la iglesia. Los premilenialistas, mis hermanos, responden ante esta objeción. Esto no concuerda con Apocalipsis 20 del 1 al 3, que describe un encierro total, atar, echar al abismo, cerrar y sellar. No es una restricción parcial. O, por el contrario, Apocalipsis 20 del 1 al 3 describe mediante el uso de figuras de dicción una completa neutralización de Satanás hasta el punto de que sus actividades malignas están completamente ausentes de la tierra durante un periodo de 1000 años. Apocalipsis 23 utiliza 3 aoristos enfáticos, y yo ya los he venido mencionando. Arrojó, que del griego es evalén, encerró, ekleisen, y selló, del griego es fragisen. Ok, aquí el sellar, mis hermanos, indicaría la colocación oficial de un sello para que no se permita a nadie entrar o salir. Por ejemplo, vean Mateo 27:66. Aquí el propósito de sellar la entrada de una prisión era impedir cualquier intento de escapar o evitar que un esfuerzo de rescate tuviera éxito. Entonces, la actividad de Satanás es completamente removida de la tierra por un periodo de 1000 años. El propósito acá de atar a Satanás y confinarlo al abismo por 1000 años se expresa en la frase del texto para que no engañase más a las naciones. Entonces, pongan mucha atención. La postura amilenarista dice que los 1000 años dicen ellos, son un periodo indefinido de tiempo que abarca la era presente del evangelio. Según dicen ellos, Satanás ha sido atado para que el evangelio pueda ser predicado entre las naciones. También ellos añaden que aunque Satanás está atado, Satanás tiene cierta extensión para actuar. Esta postura, mis hermanos, es negada por el Nuevo Testamento. Vean primera de Pedro 5:8. Además de todo esto, como ya también lo hemos indicado, Apocalipsis 20 del 1 al 3, enseña que Satanás no podrá efectuar ninguna actividad cuando sea atado. Él será atado, como dice el texto, para que no engañase más a las naciones. Pero la pregunta del millón aquí es, Luque, ¿cuáles naciones? Bueno, la respuesta a esa pregunta es variada. Hay personas que piensan que se refiere a toda la humanidad, puesto que solo la bestia y sus huestes demoníacas perecen en Apocalipsis 19 al 21. Otras personas creen que las naciones en Apocalipsis 23 es una mezcla de los inconversos que no formaron parte del ejército de la bestia y los creyentes de la gran tribulación. Pero pongan mucha atención con esta postura. La posición más congruente con el texto es que se refiere a redimidos con cuerpos aún no glorificados que van a entrar en el reino del Mesías. Todos los inconversos que siguieron en pos de la bestia durante la tribulación sufrirán la muerte antes de la inauguración del reino milenial. Solo aquellas personas que confiaron en el Mesías sobrevivirán y constituirán las naciones que durante los 1000 años mencionados no van a ser engañados por Satanás. ¿Hasta cuándo? El texto dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Pongan atención, la expresión fuesen cumplidos viene del griego telestei, que es el auristo subjuntivo en voz pasiva de teleo, que significa completar. Ahora, pongan atención, probablemente en este contexto tenga una función de futuro. Es decir, mientras el periodo de 1000 años no se haya agotado, Satanás continuará en prisión. Vamos a hacer un análisis gramatical de Apocalipsis 23 para que entendamos esto. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Dije que es un auristo subjuntivo en voz pasiva de teleo. Ahora, el auristo telestei está en tiempo auristo, que es una acción puntual y terminada. Se refiere al momento exacto en que los 1000 años se completen. Ahora, no quiero que entiendan cómo es la gramática. La gramática no es que se están cumpliendo como un proceso, no, más bien que se hayan cumplido, que es una meta alcanzada, para que lo tengamos claro. Recordemos que el auristo está hablando de algo como pasado, pero es futuro. Ya he hablado mucho de esto. Luego, subjuntivo. El modo subjuntivo, mis hermanos, expresa una condición, propósito o tiempo indefinido. Aquí, mis hermanos, marca el límite temporal hasta que ocurra algo. No es una afirmación absoluta, como que si fuera un indicativo, sino una condición límite. Dije que está en voz pasiva. Bueno, la voz pasiva, mis hermanos, es la acción que recae sobre el sujeto. Los 1000 años, mis hermanos, son completados, es decir, alguien los completa y ese alguien es Dios. No es los 1000 años completan algo, no, sino los 1000 años son completados. Ahora,
Cuando dije probablemente tenga función de futuro, en el griego, mis hermanos, recordemos, el auristo subjuntivo en cláusulas temporales es la frase hasta que, frecuentemente esta tiene valor futuro. No es, ya claro, no es hasta que se cumplieron, ¿verdad? Pasado, es hasta que se cumplan, es el futuro desde la perspectiva de lo que el apóstol Juan está viendo y escribiendo, para que lo tengamos más claro. Ahora, la construcción de este texto establece un límite temporal definido, es decir, Satanás permanecerá en prisión ahora hasta que en el futuro los 1000 años sean completados. Es una acción puntual y entonces, o sea, después será soltado. Viéndolo, ¿verdad? No, ya no es que está allá. Ahora, veamos la implicación escatológica con esto. Los 1000 años tienen un fin específico, no son eternos ni simbólicamente indefinidos. Número 2, Satanás será liberado después, no durante ese periodo. Y número 3, la gramática, mis hermanos, apoya una secuencia cronológica clara. Encarcelamiento, cumplimiento de 1000 años y liberación breve. Ahora, contradice, mis hermanos, la visión amilenial que ve los 1000 años como la era de la iglesia, donde Satanás está parcialmente atado, pero activo. El texto, mis hermanos, sin embargo, describe una inactividad total de Satanás hasta que el tiempo designado termine, es decir, en el periodo de los 1000 años. Amén. Dice el texto. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ojo con esto, que literalmente es después de estas cosas, que sería metatauta del griego. Esto, después de estas cosas, apunta a los 1000 años en cuanto a tiempo y a todo lo realizado por el ángel para confinar a Satanás en el abismo. Ahora, pongan atención, la expresión debe ser atado. Esta viene de una frase griega que es dei liteinai auton. Esta expresión debe ser atado es sumamente intrigante. Ahora, la palabra debe, que viene del griego dei, significa es necesario. Y esta palabra sugiere una necesidad divina. ¿Por qué? Porque Dios ve necesario soltar a Satanás de su prisión por un poco de tiempo. Es algo que escapa, dicho sea de paso, a la comprensión humana. O sea, nosotros no comprendemos porque Dios lo tiene que soltar. Es algo que escapa a nuestra comprensión. Vean, Apocalipsis 20, del 7 al 8, dice que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ojo con esto. El erudito Robert L. Thomas hace una sugerencia respecto a esto. Abro cita y leo textualmente lo que dice Robert L. Thomas en este comentario. Dice él: mediante su liberación de la prisión, el universo entero verá que después de 1000 años de su encarcelamiento y de un reino ideal en la tierra, Satanás es incurablemente malvado y el corazón de los hombres es todavía lo bastante perverso para permitirle reunir un ejército de un tamaño tan inmenso. ¿Qué está diciendo el doctor Robert L. Thomas? Bueno, él explica el propósito divino detrás del soltar a Satanás después del milenio. Básicamente, Dios permitirá que Satanás sea liberado brevemente para demostrar, para evidenciar 2 verdades eternas. ¿Cuál es la primera? Luque, ¿cuál es la primera? La primera, la incurable maldad de Satanás. La incurable maldad de Satanás. Después de 1000 años de encierro en un mundo perfecto, inmediatamente Satanás volverá a rebelarse. Esto prueba que su naturaleza, la naturaleza de Satanás, es irremediablemente perversa. Y número 2, la corrupción persistente del corazón humano. Ojo, aquí se demuestra que aún después de vivir en un reino ideal bajo el gobierno del mismo Cristo, millones y millones de personas seguirán a Satanás en su rebelión final. Y esto, mis hermanos, nos demuestra que el problema del pecado no es solo ambiental, sino radical del corazón humano. Posiblemente, mis hermanos, el tiempo que Satanás estará suelto será muy breve, pero será lo suficiente para poder reanudar la práctica de su especialidad, es decir, engañar a los seres humanos. Wow, eso nos debería nosotros de poner a pensar y es algo muy, muy serio y deberíamos analizarlo. Apocalipsis 20 del 1 al 3 no evidencia ser una recapitulación, mis hermanos, de los capítulos anteriores de este libro, sino más bien una revelación del desarrollo cronológico de los acontecimientos descritos a partir del capítulo 12 y particular de los sucesos que comienzan en el capítulo 19, versículo 11. Entonces, la segunda venida de Cristo en gloria se describe en el capítulo 19, versículos 11 al 16. La derrota del anticristo y sus ejércitos es anticipada en el capítulo 19, versículos 17 y 18. La gran batalla se describe brevemente en el capítulo 19, versículo 19. La bestia y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego. Lo vemos en el 19:20.
los integrantes de los ejércitos del anticristo son ejecutados por el mismo Señor Jesucristo. Después de haber derrotado a la bestia, al falso profeta y a sus ejércitos, lo más natural es que el Señor disponga de, básicamente, del archienemigo de Dios, o sea, del dragón o Satanás. Eso, mis hermanos, es exactamente lo que sucede en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Lo anteriormente expuesto tiene una mejor base exegética que la teoría que afirma que Satanás fue atado durante la primera venida de Cristo a la tierra. Esa teoría, mis hermanos, alegoriza la duración de los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, del 2 al 7, haciendo de los 1000 años, haciéndolos aparecer como un periodo de tiempo indefinido. Esta conclusión como tal, mis hermanos, pasa por alto el hecho de que la expresión 1000 años, de que la frase 1000 años se menciona en el texto 6 veces en Apocalipsis 20 del 2 al 7. No es lógico ni exegéticamente sano ni prudente que la expresión 1000 años se mencione 6 veces en un breve pasaje de manera concreta con el fin de expresar un periodo de tiempo indefinido. Entonces tenemos que observar, mis hermanos, que el mismo pasaje usa la expresión un poco de tiempo, que sí sugiere un periodo breve, pero indefinido. Pongan atención. Ahora, con relación a la enseñanza amilenial de que Satanás fue atado cuando Cristo vino la primera vez, es importante que ustedes y yo recordemos varias cuestiones en este punto. En primer lugar, todas las veces que Satanás es mencionado en el Apocalipsis es presentado no como un ser atado, sino como alguien que está muy activo. Vean, por ejemplo, Apocalipsis 2.10, 2.10, 13, 2.10 y versículo 13. Luego pueden ver también capítulo 12, capítulo 17, el 16, etcétera. Pueden verlos ahí. Además, también en el libro de los Hechos se le presenta a Satanás como alguien que activamente se opone a la predicación del evangelio. Lo mismo sucede en las epístolas, por ejemplo, segunda de Corintios 4, 3 al 4, primera de Tesalonicenses 2, 2, 18, si más no me equivoco, porque aquí se me corrió un numerito. Y finalmente, mis hermanos, ni el pasaje de Marcos 3:27, ni el de Lucas 10:18 enseñan lo mismo de Apocalipsis 20 del 1 al 3. Por ejemplo, vean esto, escuchen, o mejor dicho, escuchen esto, como lo señala Harold W. Hoehner. Ojo, abro cita y leo textualmente lo que dice Harold W. Hoehner. Dice él, sin embargo, decir que Satanás está atado en la era presente contradice varios pasajes del Nuevo Testamento. En tiempos de Cristo, incluso después de Lucas 10:18, Satanás entró en Judas en conexión con su traición de Jesús. Lucas 22:3, Juan 13:27, y trató de controlar a Pedro. Lucas 22:31. Los cristianos son advertidos de estar alertas porque el diablo merodea como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El doctor Harold está refutando la idea amilenial de que Satanás está atado ahora con evidencia bíblica contundente. Entonces, el punto es este. Si Satanás estuviera hoy atado en esta era, como enseñan los amilenialistas, entonces, número uno, no podría haber poseído a Judas, Lucas 22:3, Juan 13:27, para traicionar a Jesús. Número dos, no podría haber pedido zarandear a Pedro, Lucas 22:31. Pedro no advertiría a los cristianos del siglo I diciendo el diablo ronda como león rugiente, primera de Pedro 5:8, si el diablo estuviera encadenado. Por lo tanto, mis hermanos, la actividad satánica documentada en el Nuevo Testamento, posesión, tentación, ataques, etcétera, etcétera, demuestra o saca a la luz que Satanás no está atado en el sentido de Apocalipsis 22 al 3. Durante esta era, el atar de Satanás va a ser futuro, total y literal, no la condición actual. Entonces, en conclusión, mis hermanos, los textos utilizados como prueba de que Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Cristo y que los 1000 años de Apocalipsis 20 tienen que ver con la era presente, deben de examinarse dentro de su ambiente exegético. El pasaje, por ejemplo, de Mateo 12:29 tiene que ver con el hecho de que el poder del Mesías es mayor que el de Satanás. El Mesías estaba presente, efectuando señales mesiánicas. Pongan atención, porque aquí vamos a comprender algo. Una de esas señales era su capacidad de echar fuera demonios de los cuerpos de las personas que eran afligidas por el diablo. Cristo demostró, dicho sea de paso, su gran poder librando a muchos endemoniados. Ahora, respecto a Lucas, por aquellos que alguien quiera preguntar, aquí se lo voy a decir para sacarlo de dudas. Respecto a Lucas 10:18, el texto tiene que, pongan atención, el texto tiene que ver con el resultado del ministerio de los 70 discípulos que Jesús envió a ministrar por las ciudades de Israel. Por ejemplo, el Señor Jesús dotó a sus discípulos, a los 70 discípulos, de poder para echar fuera demonios. El hecho de que fueron capaces de hacerlo era una demostración de que el poder de Cristo es mayor que el de Satanás y no una evidencia de que Satanás estaba atado en el sentido expuesto en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Por ejemplo, un hombre llamado, el profesor Plummer,
comenta lo siguiente. Abro cita y leo textualmente lo que dice el profesor Plomer con respecto a esto que estoy mencionando. Dice él, yo veía a Satanás caer. Él está escribiendo ahora lo que dice el texto bíblico. Yo veía a Satanás caer. Significa, lo vi postrado después de su caída. El auristo indica la coincidencia entre el éxito de los 70 y la visión de Cristo de la derrota de Satanás. Y ni caído, ni cayendo expresan esto también como caer. Algunos creen que se refiere a la caída original de los ángeles, Judas 6, en cuyo caso, Eteurón veía se refiere a la preexistencia del Hijo con el Padre. Otros dicen que se refiere a la encarnación o a la tentación. Pero, dice Plomer, se refiere al éxito de los discípulos tenido como un símbolo y garantía de la completa derrota de Satanás. Jesús había estado contemplando el mal como un poder derrotado. En cualquier caso, dice el doctor Plomer, no hay analogía entre este pasaje y Apocalipsis 12:12. El asunto no es que el diablo ha descendido para obrar daño en la tierra, sino que su poder para dañar es quebrantado. En español, el doctor Plomer está explicando que Lucas 10:18, cuando dice la frase yo veía a Satanás caer, correctamente para evitar su mal uso escatológico, el significado gramatical clave es caer. Caer es un auristo infinitivo de la palabra griega pesón o peson, que es una acción puntual completada. No es estaba cayendo como en un proceso ni ha caído como resultado estático. Es caer como evento único, el momento preciso de su derrota. Una traducción para que lo comprendan. Es decir, yo contemplaba, Jesús estaba diciendo, yo contemplaba a Satanás experimentar su caída. Es decir, Jesús presenció en visión el momento decisivo en su derrota. Número 2, el contexto inmediato versus las interpretaciones erróneas que se hacen de la escritura. Esto no se refiere a la caída original de Lucifer, como lo menciona Judas 6. Esto no se refiere a la encarnación o tentación de Jesús. Esto no se refiere tampoco a Apocalipsis 12:12. Satanás arrojado a la tierra para hacer daño. Este texto de Lucas específicamente se refiere directamente al éxito misionero de los 70 discípulos. Los discípulos expulsaban demonios. Jesús ve en ese momento la derrota garantizada de Satanás. Número 3, la lección teológica. ¿Y por qué no apoya esto el amilenarismo? Porque es una garantía simbólica, no una declaración escatológica. Jesús contemplaba el mal como poder ya derrotado en principio. 3, no significa que Satanás esté atado en sentido físico o político. Y 4, es certidumbre profética. La victoria final está asegurada. Y 4, conclusión hermenéutica importante en este punto, por favor. Ojo, el profesor Plomer insiste y dice que este pasaje no tiene analogía con Apocalipsis 20 del 2 al 3. En Lucas 10:18 es visión espiritual de la derrota moral. En Apocalipsis 20 es encarcelamiento físico, futuro, literal. Entonces, mis hermanos, los amilenialistas, nuestros hermanos amilenialistas, no pueden estar utilizando o no deberían de usar Lucas 10:18 para probar que Satanás ya está atado. Son eventos diferentes en naturaleza, tiempo y propósito. Entonces, de tal forma, mis hermanos, que según el profesor Plomer, Lucas 10:18 no se relaciona directamente con Apocalipsis 12:12, ni en consecuencia con Apocalipsis 20 del 1 al 3. El texto de Lucas 10:18, como ya se indicó, interpretado en su ambiente, tiene que ver con el éxito del ministerio de los 70 discípulos que fueron enviados a liberar a endemoniados, etc. El hecho de que los discípulos hayan podido echar fuera de los cuerpos de las personas afligidas a demonios, ¿verdad? Que obedecían órdenes de Satanás, significa que el poder que residía en estas personas o en los discípulos era mayor que el de Satanás. Apocalipsis 20 del 1 al 3 tiene que ver con una cuestión escatológica. Cuando Cristo venga por segunda vez, derrotará de manera aplastante a todos sus enemigos. La bestia y el falso profeta serán echados en el lago de fuego. Ya lo vimos en Apocalipsis 19 y 20. Los seguidores de la bestia van a morir. Vean Apocalipsis 19:20. Y Satanás será confinado en el abismo por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 3, ¿dónde estamos? Después de derrotar a sus enemigos, mis hermanos, Cristo Jesús establecerá su reino de paz por 1000 años. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Amén. Ahora sí. Apocalipsis 24. Leo para ustedes. Apocalipsis 24. Dice el texto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Ahora, quiero que vean el contexto inmediato de Apocalipsis 24, porque este de Apocalipsis 24, el contexto comienza por lo menos en el capítulo 19, versículo 11, y se extiende hasta el capítulo 20, versículo 15. En todo ese pedazo, 5 veces establece una conexión cronológica de varias escenas. Número 1, la venida en gloria del Mesías. Número 2, la visión del ángel llamando a las aves del cielo. Número 3, la derrota de la bestia y el falso profeta. Número 4, la visión del ángel que ata a Satanás. Número 5, la visión de los tronos. Y número 6, la visión del juicio final. Ahora, la escena, pongan atención, la escena descrita por Juan en Apocalipsis 20, del 4 al 6, está relacionada con la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 22 y versículo 27. Es más, pongan atención, es más, la profecía de Daniel 7 presenta un notable paralelismo con el pasaje de Apocalipsis 19, 11 y el capítulo 26 de Apocalipsis. Todo esto que estoy diciendo lo señala, por ejemplo, el profesor Jack S. Deere cuando él dice, leo y abro cita textualmente lo que dice el profesor Jack S. Deere, dice él, abro cita, parece bastante razonable decir que Apocalipsis 19 del 11 al 21 describe el segundo advenimiento de Cristo y el correspondiente juicio cataclísmico sobre sus enemigos. Daniel 7 ofrece un paralelo instructivo de este acontecimiento. El cuerno pequeño de Daniel 7 es paralelo con la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 8. De ambos, el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis, se dice que tienen un imperio universal. Daniel 7.7 y 7.7 y versículo 23, Apocalipsis 13.8. Ambos consiguen victoria sobre los santos por tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Ambos son destruidos por el Mesías en su segunda venida. Daniel 7:11 y versículo 26, Apocalipsis 19:20. Ambos, los pasajes, afirman que inmediatamente después de la destrucción del dictador mundial, el reino es dado a los santos. Daniel 7:22 y versículo 27 y Apocalipsis 24 al 6. De modo que es evidente que por lo menos hasta el reinado de los santos, en el Apocalipsis 19:11 y 26, sigue el mismo patrón de Daniel 7, ya que el dictador mundial es aún futuro. El reino milenial también tiene que ser futuro porque los santos no reinan o reciben su reino hasta después de la destrucción del dictador mundial. Entonces, en español, el doctor Jack Deere está demostrando la clave profética que conecta a Daniel y Apocalipsis, destruyendo la teoría de recapitulación. Vean el paralelo en este cuadro que posteriormente lo compartiré. El paralelo irrefutable de Daniel 7 y Apocalipsis 19:20. Daniel 7, el cuerno pequeño, el anticristo. Apocalipsis es la bestia, Apocalipsis 13. El significado es el mismo pasaje, el mismo personaje. Daniel 7, el imperio universal, Daniel 7:23. Apocalipsis, adoración mundial, capítulo 13:8. Es la misma extensión. Daniel 7, persigue a los santos tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Apocalipsis, persigue a Israel 1260 días. El capítulo 12, versículo 14. Es la misma duración. Daniel 7, destruido por el Mesías en el capítulo 7, 11 y versículo 26. Apocalipsis, destruido por Cristo en el 19:20. Significado, es el mismo destino. Daniel 7, reino dado a los santos, capítulo 7, 22 y versículo 27. Apocalipsis, santos reinan 1000 años, 20 del 4 al 6. Significado, es la misma consecuencia. Entonces, mis hermanos, la secuencia lógica que demuestra el premilenialismo. Número 1, el dictador mundial, anticristo, es futuro, no se ha manifestado. Número 2, según Daniel 7, los santos reciben el reino después de su destrucción. Número 3, Apocalipsis repite exactamente el mismo patrón. Cristo destruye a la bestia, 19:20. Luego, los santos reinan 1000 años, capítulo 20, versículos 4 al 6. Y 4, por lo tanto, el milenio, mis hermanos, es futuro. No puede ser la era de la iglesia porque el anticristo no ha venido, los santos no reinan todavía y el reino viene después de su destrucción. Entonces, aquí vamos a darle, lo digo de esta forma, vamos a darle el golpe a la idea de la recapitulación. Si Apocalipsis 20 fuera una recapitulación de volver atrás a la era de la iglesia, entonces, pregunto, ¿por qué sigue exactamente la secuencia de Daniel 7? ¿Por qué coloca el reinado de los santos después, no durante la persecución del anticristo? ¿Y cómo puede la iglesia reinar ahora si el anticristo que la persigue ni siquiera ha aparecido? Entonces, según tomando como la conclusión del profesor Deere, la estructura profética, mis hermanos, establecida en Daniel 7, exige leer Apocalipsis 19 y capítulo 20 como progresión cronológica, no recapitulación. El milenio, mis hermanos, es futuro porque el anticristo es futuro y el reino viene después de él, no antes ni durante. Y como ya lo he dicho reiteradas veces a través de este capítulo, Apocalipsis 20, del 1 al 15, no es una recapitulación, sino una progresión cronológica de los acontecimientos escatológicos que van a desembocar en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Amén. Y la frase que dice, y vi tronos. Estos son tanto tronos o estrados judiciales como tronos reales.
Quienes ocuparán dichos tronos ejercerán facultades tanto gubernativas como judiciales. Ahora, aquí hay que decir algo y hay que decirlo. No es fácil ni es sencillo determinar quiénes son los que se van a sentar sobre los mencionados tronos. El texto sí dice, y se sentarán sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, hay personas que piensan que los tronos serán ocupados por los mártires de la tribulación. Pero aquí el problema con esta postura, mis hermanos, como lo señala Robert Mons, es que estos no son mencionados sino hasta posteriormente en el versículo. Otras personas enseñan que quienes se sientan podría incluir a Cristo y a todos los santos relacionados con él, incluyendo tanto a la iglesia como a Israel. Algunas personas creen que se refiere a la iglesia, a los mártires, ¿verdad? De Jesús y a todos cuantos no aceptaron la marca de la bestia. Ahora, reconociendo, y lo tengo que decir así, reconociendo que es difícil determinar, ¿verdad?, la precisa identidad de aquellos que ocuparán los tronos, lo más probable es que sean los ejércitos celestiales, que van a acompañar al Mesías en su segunda venida. Es lo más probable. Porque dice el texto, a ellos les fue dado juicio. Ojo con esto. Es decir, Dios soberanamente les dio la potestad de ejecutar juicio. Este es el juicio moral de seres vivientes del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Ahora, en Daniel 7, 22, el pasaje que sirve de trasfondo aquí, una expresión paralela significa que los juicios efectuados favorecen al pueblo de Israel. Pero el uso que hace el apóstol Juan, que el apóstol Juan hace del concepto en este versículo, se refiere a quienes han recibido el derecho de juzgar a otros. En Daniel es un juicio efectuado en el curso de la historia, no determinante del destino eterno de los hombres. Lo mismo sucede aquí. Esta habla de una autorización a tomar control del dominio de la bestia derrotada. Amén. Ahora, dice el texto, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. El apóstol Juan, mis hermanos, vio las vidas espirituales de personas que habían sido ejecutadas con el hacha debido al testimonio de Jesús y debido a la palabra de Dios. Ahora, los mencionados mártires, mis hermanos, fueron fieles hasta la muerte. Vean Apocalipsis 2:10. El martirio de ellos fue causado por la fidelidad, ojo, por la fidelidad en llevar el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ahora, la razón del por qué Juan usa el sustantivo almas, del griego sicas o sichas, es porque no vio cuerpos levantados como lo menciona el versículo 12, sino almas de aquellos que aún no habían resucitado. Entonces, Juan les llama almas porque en ese momento aún aguardan la resurrección. Entonces, la fidelidad de los mártires, mis hermanos, es dicho sea de paso, es corroborada por el hecho de que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora, negarse, mis hermanos, a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia era firmar básicamente la sentencia de muerte. Vean Apocalipsis 13 del 15 al 17. Los mártires nuevamente mencionados por el apóstol Juan escogieron, porque se entiende, escogieron el camino del sacrificio, el camino de la muerte física y a la postre, ¿verdad? Redundaría esto en el camino de la gloria y de la comunión con el Mesías. Amén. Ahora, dice el texto, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, pongan mucha atención con esta frase. Esta frase es amplia, o mejor dicho, esta frase amplía la descripción de los mártires mencionados en el versículo 4. Hay algunas personas que creen que se trata de otro grupo diferente de los mártires mencionados anteriormente. Pero mis hermanos, el texto, sin embargo, apunta o señala a que se refiere al mismo grupo de mártires. Ahora, el verbo vivieron, del griego etseizan, es sumamente crucial para poder desentrañar el significado del pasaje. Pongan atención. Gramaticalmente, este es un aoristo ingresivo cuya fuerza es vivieron otra vez o volvieron a vivir. Vamos a hacer el análisis gramatical de eso para que ustedes entiendan esto que acabamos de leer y de leer ese texto bíblico y de poder entenderlo. Vamos a ver el análisis gramatical de Apocalipsis 24, de la palabra vivieron. Ya dije que es un aoristo ingresivo. Esta, mis hermanos, este aoristo ingresivo es la clave interpretativa. Recordemos, está en la forma verbal etseizan, que es aoristo indicativo activo de sao, que significa vivir. Aoristo ingresivo o inceptivo. Ahora, este es un tipo especial de aoristo que enfatiza el inicio de un nuevo estado. Voy a tratar de ir lento para que lo entiendan. No solamente vivieron, que es un estado continuo, sino que entraron en vida, es decir, comenzaron a vivir de nuevo. Vamos a ver en esta traducción para que lo entendamos. No estaban vivos. Perdón, no es estaban vivos, más bien es
volvieron a la vida, revivieron, cobraron vida nuevamente. Es lo que nos quiere decir si hacemos una traducción dinámica de lo que estábamos leyendo. Ahora, veamos la implicación escatológica que es decisiva para lo que estamos estudiando. Este aoristo ingresivo, mis hermanos, es la firma gramatical de la resurrección física. Pongan atención a lo que vamos a aprender aquí. No significa continuaron vivos espiritualmente. Pongan atención, porque esa es la clave. No significa continuaron vivos espiritualmente, como dicen los amilenialistas. Sí significa que experimentaron un nuevo comienzo de vida, un nuevo comienzo o experimentaron un comienzo nuevo de vida después de estar muertos. Es el mismo verbo utilizado en Juan 11:25 que dice, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Es una resurrección futura. Y el mismo también es el mismo verbo utilizado en Apocalipsis 25. Esta es la primera resurrección. Ese es el contexto inmediato. Ahora, ¿por qué esto que estoy diciendo destruye la interpretación amilenial? ¿Por qué, mis hermanos? Los amilenialistas dicen que la palabra vivieron se refiere a vida espiritual de almas en el cielo, pero el aoristo ingresivo nos muestra una transición de muerte a vida nueva. Las almas en el cielo no necesitan volver a vivir, ya están vivas. Solo los cuerpos muertos necesitan volver a la vida. Es una resurrección física. Entonces, por lo tanto, con esto, para ver la conclusión gramatical, Juan, mis hermanos, el apóstol Juan eligió deliberadamente el aoristo ingresivo, ¿verdad? De la palabra volvieron a vivir, ¿verdad? Y no utilizó el presente de están vivos continuamente, no usó esa. Tampoco usó el imperfecto, que es están vivos en el pasado, no usó eso. ¿Por qué? Porque describe el momento preciso en que cuerpos resucitados comienzan su vida milenial. Entonces, gramática irrefutable para el premilenialismo. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir? Es evidente que el apóstol Juan no está describiendo una resurrección espiritual ni simbólica. Tampoco Juan se refiere a la entrada del alma en el cielo. El apóstol Juan se refiere a una resurrección física literal, como por ejemplo lo ha escrito Robert L. Thomas. Abro cita y leo textualmente lo que él dijo. Dice Robert L. Thomas, la única postura hermenéuticamente sensata es la que se refiere et seisam, en el versículo 4, a la resurrección corporal futura de los mártires que ha sido mencionada. La misma forma, en el versículo 5 se refiere a la resurrección del cuerpo. En realidad, todas las veces que sao, o sea, la palabra yo vivo, está en el contexto de muerte física en el Nuevo Testamento, siempre habla de resurrección corporal. Juan 11:25, Hechos 1:3 y Hechos 9:41. Juan, dice Robert L. Thomas, Juan claramente la llama anastasis, resurrección, en el 25, usando un sustantivo que aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento, casi siempre para referirse a una resurrección física. Finalmente, sao, en otros pasajes de Apocalipsis se usa frecuentemente para referirse a la resurrección del cuerpo, Apocalipsis 1:18, 13:14 y 25. En español, el doctor Robert L. Thomas presenta el argumento gramatical definitivo contra la interpretación espiritualizante de vivieron. Ahora, el verbo sao en el contexto de muerte es igual a resurrección corporal. Veamos algunos ejemplos bíblicos de esto que estoy diciendo. Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Resurrección física, la resurrección física de Lázaro. Hechos 1:3, Jesús se presentó vivo después de su muerte, resurrección corporal. Hechos 9:41, Pedro la presentó viva. ¿A quién? A Dorcas, resucitada, volvió al cuerpo. Entonces, aquí, mis hermanos, para los que no lo saben, aquí hay una regla hermenéutica. Cuando sao, la palabra sao en griego, aparece donde ha habido muerte física anterior, siempre significa vuelta a la vida corporal, nunca vida espiritual del alma. Ahora, surge la pregunta, Luker, ¿por qué es una regla hermenéutica y no una opinión? Bueno, porque una regla hermenéutica no es un capricho de ningún teólogo. Es una conclusión obligada que surge de observar cómo la misma palabra funciona en toda la escritura. En el caso del verbo griego sao, que significa vivir, en el Nuevo Testamento ofrece suficientes ejemplos para establecer un patrón. Cada vez que sao aparece en un contexto donde antes hubo una muerte física, el significado es siempre vuelta a la vida corporal, jamás vida espiritual del alma. Por ejemplo, vean como ya les dije, Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Se refiere a la resurrección física de Lázaro y de los creyentes. Hechos 9:41, la presentó viva. Describe nuevamente a Dorcas resucitada en su cuerpo. Apocalipsis 1:18, estuve muerto y he aquí vivo. Lo dice Cristo mismo con su cuerpo resucitado. No hay duda o no hay una sola excepción, mis hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Si Juan hubiera querido decir almas gozando de vida espiritual en el cielo,
Juan tenía otras palabras como alma o espiritual. Al usar sao, la palabra sao, en el contexto de muerte física, nos obliga a ustedes y a mí a leer resurrección corporal. Eso es una regla hermenéutica, no porque a alguien le guste, sino porque el texto no deja otra opción. Entonces, mis hermanos, otro punto, el sustantivo anastasis confirma el significado físico. Apocalipsis 25 dice, esta es la primera resurrección. Esta es la palabra anastasis, resurrección, anastasis. Anastasis, mis hermanos, aparece 40 o un poco más de veces en el Nuevo Testamento. Y en el 95% de los casos es igual a resurrección corporal. Cristo, Lázaro, creyentes, etc. Solo en excepciones claramente metafóricas, por ejemplo, Lucas 2:34, resurrección de muchos es igual a un levantamiento moral. Juan quiso decir vida espiritual, si Juan quiso decir vida espiritual, tenía otras palabras, como ya mencioné. Por ejemplo, pudo haber utilizado la palabra griega neumáticos para espiritual, o pudo haber usado la palabra griega psique, alma, pero usó anastasis, que es levantamiento físico de la muerte. Otro punto, el uso consistente de sao en Apocalipsis, de la palabra sao en Apocalipsis, Apocalipsis 1:18, estuve muerto y aquí estoy vivo, sao, resurrección corporal de Cristo. Apocalipsis 13:14, la imagen que cuando dice tuviese vida, sao, imitación de resurrección física. Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a la vida. O sea, esta contrasta, mis hermanos, con la resurrección del versículo 4. ¿Cuál es la consecuencia hermenéutica al estudiar esto? Si en el capítulo 1:18 y en el capítulo 13:14, sao significa vida física, resurrección, en el 20:4-5 debe significar también lo mismo. Sería inconsistente interpretativa cambiar, o sería una inconsistencia interpretativa cambiar el significado solamente en ese texto del 24. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegamos con respecto a esto? No hay base gramatical para decir que esesan, la palabra esesan en Apocalipsis 24 significa vida espiritual del alma en el cielo. La evidencia lingüística acumulada del verbo sao más el sustantivo anastasis más el uso consistente de Apocalipsis nos demuestra y evidencia que se refiere exclusivamente a resurrección corporal futura. Entonces, por lo tanto, los amilenialistas tienen que probar, uno, un caso en el Nuevo Testamento que la palabra sao más el contexto de muerte signifique algo diferente a resurrección física. Tienen que probarlo. Número dos, un caso donde anastasis en el contexto escatológico signifique vida espiritual. Por lo tanto, creo yo que no lo pueden probar. ¿Por qué, Luque? Porque no existe tal caso. Entonces, y repito, no estamos peleando contra ellos, es contra de este tipo de ideas. Somos hermanos en Cristo. La postura amilenialista insiste en que el verbo vivieron se refiere a una resurrección espiritual. Se insiste también en que Apocalipsis 24:6 no se refiere a un reino posterior a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, un hombre llamado José Grau afirma, y ojo lo que dice, no hay ni una sola palabra en este pasaje, Apocalipsis 20, que indique un retorno visible de Cristo antes del día del Señor. Hágame el favor lo que está diciendo este hombre, y es un erudito. Esta afirmación de José Grau ignora por completo el contexto inmediato de Apocalipsis 20. ¿Cuál es el error de José Grau? Bueno, el error de José Grau es porque él dice que Apocalipsis 20 no menciona la segunda venida, pero él está olvidando que el capítulo 20 comienza con y vi, es decir, Kai Eidon, inmediatamente después del capítulo 19. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 19 se describe explícitamente a Cristo regresando visiblemente en el 19, del 11 al 16, sobre un caballo blanco. Número 2, derrotando a sus enemigos en el 19, 17 al 21, en la batalla del Armagedón. Y número 3, arrojando a la bestia, el falso profeta, al lago de fuego en el 19, 20. Entonces, Apocalipsis 21 dice, y vi, esa es la siguiente escena después de la segunda venida descrita en el capítulo 19. Conclusión, no necesita, el texto de Apocalipsis no necesita repetir, y Cristo vino en el capítulo 20 porque ya lo describió en el capítulo 19. La secuencia es, número 1, capítulo 19, segunda venida visible y victoria. Y capítulo 20, consecuencias de esa venida. Satanás atado y el milenio. Amén. Decir que no hay una indicación, como dice José Grau, decir que no hay una indicación es leer el capítulo 20, aislado, violando la regla básica del contexto. Entonces, pareciera que José Grau pasa por alto el hecho de que el entorno del Apocalipsis 20 comienza por lo menos comienza en Apocalipsis 19:11,
como ya lo habíamos observado en Apocalipsis 19:11 y en el capítulo 20:15, hay un desarrollo cronológico de acontecimientos que comienza precisamente con la segunda venida gloriosa de Cristo Jesús. Es el apóstol Juan, dicho sea de paso, es el apóstol Juan quien menciona 6 veces en Apocalipsis 20, del 2 al 7, la expresión 1000 años. De tal manera, mis hermanos, que las afirmaciones hechas por este hombre llamado José Grau, de que la idea milenial o del milenio ha sido introducida en el texto, pero Juan no es el autor de la misma. Y que la hipótesis del milenio o milenial de que Cristo establecerá un reino visible de 1000 años en este mundo, inaugurándolo con su venida a la tierra antes del día del juicio, no tiene, según José Grau, no tiene fundamento ninguno, ni en este pasaje ni en ningún otro de la Biblia. Todas estas son ciertamente afirmaciones muy peligrosas y osadas. Fue precisamente, de hecho, fue precisamente el Señor Jesús que dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 al 32, y también pueden ver Apocalipsis 19, del 11 al 22. La cuestión aquí, mis hermanos, no es si Cristo reina ahora. La mayoría de los creyentes y los expositores serios de la palabra de Dios no negarían que existe una manifestación del reino de Dios. La cuestión es si el reino espiritual presente es equivalente al reino mesiánico escatológico. Entonces, aquí hay algo que nos extraña, que a muchos teólogos milenaristas les resulta sumamente fácil y sencillo alegorizar el concepto bíblico del reino. Toman textos fuera de su contexto para intentar demostrar que Satanás está atado en la era presente. No prestan la debida atención a textos que niegan que el enemigo de Dios esté encarcelado en la edad del Evangelio. Por ejemplo, primera de Pedro 5:18, primera de Tesalonicenses 2:18, segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Ellos utilizan el pasaje de Lucas 17:21 que dice: porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, según ellos, para demostrar que Cristo enseñó la realidad presente del reino. Ellos no toman en cuenta el contexto de este versículo. Jesús dijo esas palabras a unos fariseos que le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. La respuesta de Jesús fue que el reino no vendría con advertencia, pero Jesús no negó que el reino vendría. Vean Lucas, otra vez Lucas, para corregir esto, Lucas 22:16 y versículo 18. Y la otra cosa, mis hermanos, que Jesús dijo a los fariseos fue: porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, pregunta: ¿cómo podría el reino de Dios estar presente entre aquellos fariseos incrédulos y antagónicos de las enseñanzas de Jesús? La respuesta es, mis hermanos, que ciertamente el reino no podía estar ni entre ellos ni dentro de ellos, por su condición de inconversos. Tal vez lo que Cristo quiso decirles fue que desde el punto de vista humano, el establecimiento del reino estaba en manos de ellos o dependía de ellos. Si ellos aceptaban al Mesías, si ponían su fe en él, el reino prometido en el Antiguo Testamento sería establecido. Ahora, de cualquier manera, no debemos confundir la realidad del reino espiritual presente con la realidad del reino escatológico de Apocalipsis 20, del 4 al 6. Ahora, intentar eliminar, así como de un, ¿cómo le puedo decir? Como de un plumazo, ¿verdad? De tinta, el tema del reino terrenal de Cristo, aduciendo, diciendo que era la esperanza de los rabinos, pero sin ofrecer ninguna base exegética y sacar textos fuera de su contexto, mis hermanos, no es un camino adecuado de una discusión teológica. El testimonio de Cristo es que un día la nación de la cual él mismo procedía, que lo rechazó y lo entregó a las autoridades romanas, lo recibirá diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Y en respuesta a los discípulos respecto a la recompensa futura, Cristo les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, y vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Entonces, en los pasajes citados, es Cristo quien habla de una forma futura. Vean Mateo 24:29 al 31, 25:31 al 32 también. Entonces, mis hermanos, vean, es cierto que la expresión 1000 años solo aparece en Apocalipsis 20, del 2 al 7, en toda la Biblia. Pero también es cierto, pongan atención, que esta expresión se repite 6 veces en unos breves versículos. Entonces, no obstante, la importancia de Apocalipsis 20 para el concepto premilenialista debe de subrayarse que dicho concepto tiene una base amplia en las escrituras. Por ejemplo, vean cómo lo apunta, por ejemplo, Harold W. Hohner, como le llevaba un comentario de él. Vean lo que dice Harold W. Hohner. Abro cita y leo textualmente lo que él dice. Dice él:
Con una hermenéutica congruente, los premileniaristas ven Apocalipsis 20 del 1 al 10 como un texto crucial. Este pasaje, sin embargo, no es la base del punto no es el punto de vista premilenial. La base del premilenialismo se extiende al Antiguo Testamento, específicamente a los pactos abrámico, davídico y nuevo. En estos pactos, Dios prometió tierra, simiente y bendición tanto para Israel como para todo el mundo. Apocalipsis 20 del 1 al 10 solo dice la duración de esta fase del reino mesiánico, que dará lugar al nuevo cielo y la nueva tierra. El doctor Harold Hoehner está señalando que el premilenialismo tiene una base bíblica sumamente amplia, no solo Apocalipsis 20. Entonces, recordemos algo, el premilenialismo se funda en, por ejemplo, número 1, en el pacto abrámico, de Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. ¿Cómo que Luker? Tierra para Israel, literal, no solo espiritual. Simiente, Cristo y descendencia, y la bendición para todas las naciones. También, número 2, el pacto davídico. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Es el trono eterno para un descendiente de David y un reino literal desde Jerusalén. Número 3, nuevo pacto, Jeremías 31, restauración nacional de Israel y transformación espiritual con la ley en el corazón. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis 20 solo revela la duración. Y aclaro, no es la base del premilenialismo, solo especifica ese reino prometido, ¿verdad? Prometido que durará 1000 años. Básicamente es el manual de usuario del reino mesiánico, no su certificado de nacimiento. Entonces, mis hermanos, atacar solo Apocalipsis 20 no refuta el premilenialismo. Para que alguien haga esto, hay que lidiar con todos los pactos del Antiguo Testamento que prometen un reino terrenal literal para Israel bajo el liderazgo o el gobierno del Mesías. El milenio, mis hermanos, es simplemente la fase inicial de ese reino eterno. Entonces, mis hermanos, los mártires no solo resucitarán o no solo resucitan físicamente, sino que además participan con Cristo en su reino. Los mártires ocupan el centro de atención aquí debido a que ellos se negaron a someterse a la bestia. Ellos prefirieron la muerte antes que identificarse con el anticristo y sus seguidores. Amén. Dice el texto, y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí el verbo reinaron, de la palabra griega que es ebasileusan, perdón, es el auristo indicativo de basileuo, que significa ser rey, gobernar o reinar. El auristo, mis hermanos, en este caso, podría ser ingresivo cuando dice comenzaron a reinar o constativo, reinaron. Pongan atención, la función de dicho verbo es profética. ¿Qué quiero decir con esto? El auristo indicativo contempla algo futuro cuyo cumplimiento es tan cierto y es tan real que ya se da por realizado. Vamos a ver el análisis gramatical de Apocalipsis 24. Reinaron con Cristo 1000 años. El auristo profético, esta es la clave del tiempo futuro. Está en forma verbal. La forma verbal es ebasileusan. Es el auristo indicativo activo de basileuo, que es reinar. Veamos el dilema interpretativo. Auristo ingresivo. Comenzaron a reinar. Este enfoca el inicio del reinado. El auristo constativo. Reinaron por un periodo. Este enfoca la totalidad del reinado. Número 3. Auristo profético. En la profecía bíblica, mis hermanos, el auristo, por lo general, describe eventos futuros con una certeza divina. Ahora, como si Dios ya viera el evento cumplido desde su perspectiva atemporal. Por ejemplo, Isaías 53, versículo 5, ¿verdad? Dice, fue herido, es el auristo, por nuestras rebeliones. Eso es una profecía futura dada como un hecho. Ahora, ¿cuál es la implicación teológica aquí crucial de esto? No es están reinando ahora, que serían presente. No es reinarán, que sería un futuro simple. Es reinaron. Desde la visión profética de Juan, el reinado milenial es tan seguro, tan firme, que ya puede relatarse como un hecho consumado. Amén. Ahora, veamos el contraste con la visión amilenial. Los amilenialistas dicen, los santos ya reinan espiritualmente con Cristo desde el cielo. Pero el texto usa un auristo, no un presente. El presente, ¿verdad? Si fuera presente, diría están reinando, que es continuo, pero utiliza un auristo, que es reinaron, es una acción completa en visión profética. Juan no vio un reino espiritual presente, vio un reino futuro tan real que lo narró en tiempo pasado profético. ¿Cuál es la traducción dinámica para esto? Diría así, y en visión contemplé este hecho futuro tan seguro, ya habían reinado con Cristo 1000 años. Es como que si Juan lo dijera así. La gramática, mis hermanos, afirma la realidad futura y literal del reinado milenial, no un simbolismo de la era presente. Pero aquí viene algo interesante, pero pregunto, ¿dónde reinarán? Hay personas que piensan que es en el cielo porque Cristo reina ahora y los santos firmemente adheridos a él pueden también reinar por su gracia. Pero mis hermanos, pongan atención, en el libro del Apocalipsis, sin embargo, se enseña
que el reino del Mesías estará en la tierra. Lean el capítulo 5, versículo 10. Dice que los redimidos reinarán en la tierra. En el capítulo 11, 15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, la tierra, mis hermanos, es el sitio o el lugar escogido por Dios para manifestar su reino eterno dentro de la historia y del tiempo. Vean Salmo 8 y vean Hebreos 2, 5 al 15. Es el campo de batalla donde Satanás ha desafiado a Dios. Vean Mateo 4, del 1 al 11. Es el lugar donde Satanás ha engañado a las naciones. Vean Apocalipsis 20, del 3 al 8. La tierra es el lugar hacia donde Satanás fue arrojado. Vean Apocalipsis 12:9. También es el lugar donde Dios consumará su ira mediante los juicios de las 7 copas. Vean Apocalipsis 16, del 1 al 21. La tierra, mis hermanos, es el lugar profetizado para establecer el reino glorioso del Mesías. Vean Daniel 2:44. Las escrituras, mis hermanos, predicen una era de paz sin precedente en la tierra cuando el Mesías reine. Vean Isaías 11, del 1 al 16 e Isaías 35. Ahora, mis hermanos, si bien es cierto que durante el periodo intertestamentario hubo un marcado avivamiento de la esperanza mesiánica entre los judíos, no es menos cierto que lo que Juan escribe respecto al reino en Apocalipsis 20 lo ha recibido por revelación divina. Dios le mostró al apóstol Juan en visión todas las estupendas verdades respecto al reino glorioso del Mesías. El apóstol no repite lo que ha leído de otros, sino lo que Dios le dio a conocer de manera sobrenatural. Por lo tanto, los 1000 años de Apocalipsis 20, mis hermanos, serán el tiempo durante el cual Dios cumplirá las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob y a David. Esas promesas se cumplirán dentro del marco del tiempo y de la historia. Debe quedar, mis hermanos, aquí plenamente claro que el Mesías reinará allá de los 1000 años de Apocalipsis 20, ¿verdad? Va a gobernar más allá de los 1000 años, ¿verdad? Más allá de lo que dice Apocalipsis 20. Los 1000 años, dicho sea de paso, constituyen una especie de preámbulo histórico del gobierno del Mesías. El anuncio del ángel a María le dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Lucas 1, 31 al 33. Entonces, mis hermanos, el versículo, para ir terminando, el versículo 31 y la primera parte del 32 se cumplieron cuando Cristo vino a la tierra por primera vez. El cumplimiento de ese pedazo fue literal, en el sentido más estricto del vocablo. La segunda parte de ese pasaje aguarda su cumplimiento cuando Cristo venga la segunda vez. La plena realización del resto de ese pasaje debe ser tan literal como lo fue la primera parte del texto. Solo mediante una deplorable alegorización del mencionado pasaje podría desviarse de su enseñanza central. Cristo, mis hermanos, es el heredero del trono de David. Un día Jesús ocupará ese trono. Cristo reinará sobre la nación de Israel como rey davídico y su reino durará por los siglos de los siglos. Ese es el reino escatológico que tendrá su pleno cumplimiento cuando el Mesías venga. El milenio será el aspecto histórico de ese reino. Amén. Entonces, mis hermanos, para cerrar, hoy, en este estudio de hoy desentrañamos ese enigma, ¿verdad?, milenial con herramientas irrefutables. ¿Cuál es, Luker? La gramática griega nos enseñó, nos mostró que la palabra vivieron en Apocalipsis 24 es un aoristo ingresivo, no es una vida espiritual del alma, sino una resurrección física literal que comienza el reinado milenial. Los 3 aoristos del capítulo 20, versículo 3, arrojó, encerró, selló, nos demostraron que eso es una neutralización total de Satanás, no la restricción parcial que nosotros vemos el día de hoy. También refutamos el mal uso que hacen de Lucas capítulo 10, versículo 18. Mostramos que esa frase, yo veía a Satanás caer, se refiere al éxito misionero de los 70 discípulos, no al encadenamiento escatológico. Y también conectamos Daniel 7 con Apocalipsis 20 y revelamos la secuencia, ¿verdad? La secuencia profética que destruye la teoría de la recapitulación. El anticristo es destruido, después los santos reciben el reino, después, por lo tanto, el reino o por lo tanto el milenio es futuro. Entonces, la evidencia en todo esto acumulada es sumamente abrumadora. El premilenialismo no se basa solo en Apocalipsis 20, sino en los pactos abrámico, davídico y el nuevo que prometen un reino terrenal literal. Los 1000 años son simplemente la fase inaugural de ese reino eterno. Amén. Entonces, mis hermanos, al ver la cárcel, ¿verdad?, que está preparada para Satanás y el reinado glorioso de los mártires resucitados, aquí surge una pregunta personal. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde estará usted en ese día? Hay 2 grupos claros en Apocalipsis 24. Uno, los decapitados por el testimonio de Jesús, que vivieron y reinaron con Cristo. Y número 2,
los que adoraron a la bestia y recibieron su marca y que esperan el juicio del gran trono blanco. Pero hay una tercera categoría el día de hoy, los que aún pueden elegir. El mismo Cristo que promete encadenar a Satanás mañana ofrece liberarlo a ustedes y a mí de nuestras cadenas el día de hoy. En la cruz, mis hermanos, Cristo desarmó a Satanás, Colosenses 2:15, no con una cadena de hierro, sino con el madero, con un madero de cruz. Él experimentó el abandono que merecían todos los rebeldes, ustedes y yo, para ofrecer la adopción a los arrepentidos. Hoy, antes de que el ángel baje con esa llave, ¿verdad?, del abismo, usted hoy puede transferir esa lealtad de servir al que va a ser encadenado a servir al que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esto no es una cuestión de méritos, mis hermanos. Los mártires de Apocalipsis 20 fueron decapitados por su fe. No es cuestión, como dije, de méritos, sino de gracia. El ladrón en la cruz fue perdonado en su último momento de vida, en su último aliento. Entonces les pregunto, ¿aceptará hoy al Cristo que viene no solo como juez que encadena, sino como el Salvador que fue encadenado por usted y por mí en la cruz? Ahí se lo dejo. Amén. Mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes y terminamos acá. La siguiente semana continuamos con el estudio Dios primero para que sigan ustedes ahí pendientes y estudiando siempre, ¿verdad? Y que no se queden solo con lo que nosotros decimos. Vayan a la palabra. Amén. Vamos a orar y cerrar. Padre bendito, gracias por esta noche, por tu palabra, por lo que hemos aprendido, lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos no solamente, Señor, a que esto sea una palabra hermosa, sino a poder llevarla a la práctica, a poder elegir bien, a poder, Señor, ser sensatos, a poder escoger qué camino elegir. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, hermanas que están aquí viendo esto o que posteriormente lo vean. Yo te pido que tú los guardes, los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue, Señor, a aquellas palabras a corazones que aún no te conocen, y que tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor, los hagas entender y ver, que tú los convenzas, que ellos puedan conocerte, arrepentirse y venir, Señor, a ser parte de la familia de la fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas, pero muchas gracias. Te honramos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un gusto de verdad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El lunes, Dios primero, tenemos la oración a las 8 de la noche, aquí mismo por el Facebook en vivo. Están cordialmente invitados. Ustedes necesitan oración, consejería o algo, escriban ahí o escriban directamente al WhatsApp de la congregación. Ahí les van a responder y sus peticiones van también a tener especial atención para poder orar por ustedes y cada uno de todos, ¿verdad? Por sus familias y sus necesidades. Acompáñenos también y seamos parte, ¿verdad? Y hagamos ese grupo para orar todos juntos. Y si no puede estar o no quiere comentarlo, igual escribo, mando un mensaje, ahí vamos a orar por ustedes. Entonces les amamos un montón. Bueno, y el domingo tenemos reunión, si más no me equivoco, es presencial, ahí lo van a estar comunicando cualquier cosita, pero igual, para que sepan, pueden acompañarnos, vamos a esperar que pasen el anuncio, pero el domingo, si más no me equivoco, es presencial en Tibás, nos vamos a ver. El Señor me los continúe bendiciendo enormemente, les enviamos un fuerte abrazo y les amamos un montón. Buena noche.